Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer la retroalimentación del taller 3, que tiene que ver con textos narrativos y líricos. En este orden de ideas, para esta prueba, tenemos varios textos que, como lo acabo de mencionar, van a responder a esta tipología en específico. Vamos a comenzar con el texto 1, que va de las preguntas de la 1 a la 6. Un texto de Marcel Proust a Geneviève Strauss y dice así: jueves después de dejarte. Madame, amo mujeres misteriosas, puesto que vos sois una de ellas, y lo he dicho con frecuencia en Le Banquet, en el que a menudo me habría gustado que usted reconociese a sí misma. Pero ya no puedo seguir amándola por completo, y le diré por qué, aunque no sirva de nada, pues bien sabe usted que uno pasa el tiempo haciendo cosas inútiles o incluso perniciosas, sobre todo cuando se está enamorado, aunque sea poco. Cree que cuando alguien se hace demasiado accesible deja de que se evaporen sus encantos, y yo creo que es verdad. Pero déjeme decirle qué sucede en su caso. Uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas, porque el joven es el más alejado de usted. Pero imaginemos que después de muchos días uno consigue verlas solas. Usted solo dispone de 5 minutos e incluso durante esos 5 minutos está pensando en otra cosa. Pero eso no es todo. Si alguien le habla a usted de libros, usted lo encuentra pedante. Si alguien le habla de gente, a usted le parece indiscreto si le cuentan y curioso si le preguntan. Y si alguien le habla de usted misma, a usted le parece ridículo. Y así uno tiene 100 oportunidades de no encontrarla deliciosa, cuando de repente usted realiza algún pequeño gesto que parece indicar una leve preferencia y uno vuelve a quedar atrapado. Pero usted no está lo bastante imbuida de esta verdad. Yo no creo que esté imbuida de ninguna verdad, que muchas concesiones deberían dársele al amor platónico. Como yo deseo obedecer sus preciosos preceptos que condenan el mal gusto, no entraré en detalles. Pero piénselo, se lo suplico, tenga alguna indulgencia hacia el ardiente amor platónico que usted despierta, si todavía se digna a creer y probarlo. Su respetuosamente leal, Marcel Proust. Bueno, como hemos hecho con anteriores textos, lo primero que hay que identificar son elementos relacionados con las fuentes. Entonces acá tenemos uno que es Davidson Shafi, El libro del amor, Barcelona, Círculo de Lecturas, S.A. 1994. ¿Qué tenemos? Una carta. ¿Una carta de quién? De Marcel Proust a Geneviève Strauss. ¿Cuándo? Jueves después de dejarte. Cuando hablamos de textos narrativos, hay que tener en cuenta algunos elementos. Primero, el texto narrativo no siempre nos va a contar cosas reales. Tiene un realismo, efectivamente. Entonces aquí hay que hacer una distinción. Cuando hablamos de textos reales, son textos que nos dan información o que hablamos acerca de temas que suceden en el mundo real. En el texto narrativo puede que no sean reales, pero dentro del texto mismo sí hay un elemento de realidad. A eso le llamamos esa verosimilitud. Entonces, eso es uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta en el momento de la lectura en texto narrativo. Vamos a considerar que todo lo que esté dentro del texto es real. Segundo, personajes. Los personajes, como ustedes lo saben, son aquellos que de alguna u otra manera van a estar inmiscuidos en todas las acciones y en todas las cosas que pasen durante el texto. En este caso tenemos básicamente tres actores, digámoslo así. Marcel Proust va a ser nuestro primer actor. Luego tenemos a Geneviève Strauss. Y podríamos llegar a decir que acá también tenemos otros actores, 20 personas. Ahorita vamos a entrar en el contexto de cada una de ellas. Entonces, tenemos en cuenta personajes. ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta? Lugares. ¿Dónde podríamos llegar a situar el texto? Tenemos varios elementos que nos van a dar esa idea. Uno, el nombre de los personajes. Como ustedes saben, Marcel Proust es un escritor francés. Geneviève Strauss
era una mujer de alta alcurnia en la Belle Époque francesa. Y tenemos, por ejemplo, Le Banquet, que era un lugar que era frecuentado eh, por personajes de alto poderío económico, político, militar, literario en esa época. Entonces podríamos llegar a situar el documento en Francia. Es decir, que tenemos personajes y lugar. Tiempo. ¿Cuál es el tiempo del documento? Efectivamente, jueves después de dejarte. Y en todos los textos narrativos vamos a encontrar una serie de acciones. Acciones que van a ser realizadas por nuestros personajes. Si habláramos en términos de acción frente a este documento, ¿qué acciones tendríamos? Básicamente, la única acción que nosotros podríamos identificar a simples rasgos va a ser la escritura de esta carta, porque lo que tenemos dentro del documento no son más que impresiones que él tiene. Es algo que Marcel Proust, en este caso, quiere comentar, quiere decirle a Geneviève Strauss. Tenemos las acciones, en este caso sería la escritura de la carta como tal, en donde el autor refleja sus impresiones. ¿A quién? A Geneviève Strauss. ¿Cuándo? Los jueves después de dejarte. O el jueves después de dejarte. ¿En dónde? Dijimos en un primer momento que podríamos posicionar el texto en Francia. Entremos un poco al detalle del documento. ¿Qué tenemos en el primer párrafo? Tenemos una precisión. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Básicamente nos está contando cuáles son esas impresiones que él tiene frente a esa mujer. Miremos lo que tenemos acá. Pero ya no puedo seguir amándola por completo, y le diré por qué, aunque no sirva de nada, pues bien sabe usted que uno pasa el tiempo haciendo cosas inútiles o incluso perniciosas, sobre todo cuando se está enamorado, aunque sea poco. En este orden de ideas ya tenemos una primera aseveración. El personaje está enamorado. ¿De quién? De Geneviève Strauss. Cree que cuando alguien se hace demasiado accesible deja que se evaporen sus encantos, y yo creo que es verdad. Este principio va a ser clave para un elemento que va a desarrollar el autor posteriormente. Pero déjeme decirle qué sucede en su caso. Uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas, porque el joven es el más alejado de usted. Esta imagen nos la podemos hacer muy sencilla. Tenemos al autor del texto, a Marcel Proust, y según lo que podemos observar acá, podemos decir que Geneviève está, digamos lo que a cierta distancia, y está rodeada de 20 personas. Por eso él dice, uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de las 20 personas. Es decir, que él no está dentro de ese grupo de 20, él está fuera de ese grupo de 20, por lo cual él la ve a través de ellos. Pero imaginemos que después de muchos días uno consigue verlas solas. Usted solo dispone de 5 minutos e incluso durante esos 5 minutos está pensando en otra cosa. Es decir, que las posibilidades de que él pueda encontrarse con ella a solas realmente son mínimas. Usted solo dispone de 5 minutos e incluso durante 5 minutos está pensando en otra cosa. Cuando está con ella, ella va a estar pensando en otras cosas. ¿Qué más tenemos? Pero eso no es todo. Si alguien le habla a usted de libros, usted lo encuentra pedante. Si alguien le habla de gente, a usted le parece indiscreto. Si le cuentan, y curioso. Si le preguntan. Y si alguien le habla de usted mismo, a usted le parece ridículo. Son algunas características que nos está dando de ella. Y así uno tiene 100 oportunidades de no encontrarla deliciosa. Cuando de repente usted realiza algún pequeño gesto que parece indicar una leve preferencia y uno vuelve a quedar atrapado. ¿Recuerdan lo que decíamos anteriormente? Tenemos que tener en cuenta esta frase. Cree que cuando alguien se hace demasiado accesible deja que se evaporen sus encantos, y yo creo que es verdad. Es decir, que podemos inferir que el autor de la carta efectivamente está enamorado y que ella, en este caso Geneviève Strauss, de vez en cuando deja cierta accesibilidad a ella. ¿Cuándo? En esos 5 minutos. Además de eso, él se aleja, pero de repente usted realiza algún pequeño gesto que parece indicar una leve preferencia. Es decir, que es posible inferir que él se acerca, tiene 5 minutos, ella no tiene ninguna disposición hacia él,
Cuando él se vuelve a alejar, ella vuelve a hacer un pequeño gesto que lo vuelve a atrapar. Y aquí está lo clave. Pero usted no está bastante imbuida de esta verdad. Yo no creo que esté imbuida de ninguna verdad, que muchas concesiones deberían darse al amor platónico. Este aspecto es clave para su interpretación, porque efectivamente el autor nos está confirmando que el amor que él siente por Geneviève Strauss es un amor platónico, es un amor en donde él no debe tener ningún tipo de oportunidad con ella. Y ella, de manera deliberada, hace esto. Pequeños gestos, le da 5 minutos, pero él lo que le está haciendo es un reclamo. ¿Usted por qué? Si usted sabe que es un amor platónico, ¿por qué está haciendo ese tipo de concesiones conmigo? Como yo deseo obedecer sus preciosos preceptos que condenan el mal gusto, no entraré en detalles. Pero piénselo, se lo suplico. Tenga alguna indulgencia hacia el ardiente amor platónico que usted despierta, si todavía se digna a creer y probarlo. O sea que finalmente le está diciendo un reclamo. Oiga, le suplico de esta manera que por favor respete el amor platónico. Respete mi amor platónico hacia usted. No haga ningún tipo de gesto, alguna concesión que me permita dañar ese amor platónico. Miremos las preguntas. Con la expresión que inicia el segundo párrafo, pero eso no es todo. El autor de la carta pretende A. Negar lo que ha dicho en el párrafo anterior. B. Reafirmar lo dicho hasta este punto. C. Complementar una información que ha dado. D. Contradecir lo que ha dicho. Fíjense en el conector. Pero eso no es todo. Es decir, que aparte de la información que ya nos dio, nos quiere dar otro tipo de información, por lo que no va a negar en ningún momento, no va a reafirmar, sino que va a complementar. La respuesta correcta va a ser la C. 2. En la expresión uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas, la parte subrayada tiene por función A. Introducir una negación, B. Modificar una interpretación, C. Hacer una aclaración, D. Contradecir lo anteriormente dicho. Recuerdan que habíamos hablado en una primera parte que cuando uno la ve a través de esas 20 personas es porque él no está dentro de esas 20 personas. Entonces por eso dice, uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, no va a introducir una negación, no va a modificar la interpretación. Modificaría la interpretación si estuviéramos el conector en esta primera parte. Hacer una aclaración y contradecir lo anteriormente dicho, no se está contradiciendo, simplemente está haciendo una aclaración. Nuestra respuesta correcta va a ser la C. Tercera pregunta. Entre la expresión jueves después de dejarte, que aparece al inicio de la carta, y el contenido de la misma, existe una relación determinada por el hecho de que el autor A. Desea que Geneviève sepa que él le escribe todos los jueves después de dejarla. Nosotros no sabemos si él escribe todos los jueves, sino el encabezado diría todos los jueves después de dejarte. Fue lo que le escribió ese jueves. Recuerden el espacio y el tiempo en el que estábamos hablando, elementos claves dentro del texto narrativo. Es decir, que el tiempo único es jueves después de dejarte, más no todos los jueves. Podemos descartarla. ¿Quiere que Geneviève conozca las impresiones que en él deja luego de que se separan? Recuerden que decíamos que dentro del texto no teníamos acciones como tal, que la única acción que teníamos era evidentemente la escritura de la carta como tal. Y decíamos que lo que nos quiere contar el autor dentro de la carta son sus impresiones luego de que él deja a Geneviève. ¿Cuándo? Los jueves. La B puede ser una posible opción. C. Espera que Geneviève esté informada de las cosas que él hace cuando se separa de ella. En ningún momento durante el desarrollo de la carta tenemos o somos conscientes o conocemos lo que él hace cuando se separa de ella. Eso no lo sabemos. Recuerden que no teníamos acciones dentro de la carta, tenemos impresiones. Podemos descartar la C. D. Anhela que Geneviève entienda la soledad que él siente cuando se aleja de ella. En ningún momento nos está hablando de la soledad. Nos habla del amor platónico, pero no de la soledad. Es decir, que nuestra respuesta correcta va a ser la B. Cuarto, a juzgar por la manera como Marcel Proust describe a Geneviève Strauss, se puede afirmar que él A. La valora por sus características de mujer de prestigio. ¿Cómo sabemos que es una mujer de prestigio? Básicamente, el texto, la única información que nos da con respecto a ella es
en el momento en el que ella se encuentra rodeada por 20 personas, donde en el lugar que habíamos ubicado, que era Le Banquet. Claro, ella es una mujer de prestigio, pero ¿la valora por esas características? B. No la valora por sus características de mujer de prestigio, sino por su belleza física. En ningún momento estamos hablando de su belleza física. No hay ninguna línea dentro del documento que nos permita saber cómo es la belleza física de Geneviève. Entonces podemos descartarla. C. No valora ni su belleza física ni sus características de mujer de prestigio. Para el autor de la carta, para Marcel Proust, lo importante no es ni Geneviève en términos de mujer de prestigio, ni Geneviève en términos de su belleza física. A él lo que le interesa es, mire, yo estoy enamorado de usted, pero entienda que es un amor platónico. Más allá de la belleza física y de las características de mujer de prestigio. D. La valora ante todo por sus características intelectuales. No tenemos tampoco dentro del texto ningún elemento que nos permita determinar cuáles son esas características intelectuales de Geneviève. Razón por la cual nuestra respuesta correcta va a ser C. No valora ni su belleza física ni sus características. Vamos a la pregunta número 5. A partir de la información presentada se puede concluir que A. Geneviève Strauss ha hecho daño de modo intencional a Marcel Proust. B. Geneviève Strauss no es responsable del sentimiento de amor que vive Marcel Proust. C. Marcel Proust y Geneviève Strauss son igualmente responsables del sentimiento de amor que él experimenta. D. Marcel Proust se ha hecho daño a sí mismo debido a su idealismo excesivo. Comencemos por la D. ¿Marcel Proust es un idealista excesivo? Sí. ¿Por qué? Porque concibe la idea del amor platónico y la respeta y pide respeto frente a la misma. Pero que se haya hecho daño a sí mismo, no. Cuando uno conoce el amor platónico, uno no se hace daño a sí mismo, uno comprende la noción de la misma. Es decir, que podemos descartarla. C. Marcel Proust y Geneviève Strauss son igualmente responsables del sentimiento de amor que él experimenta. El sentimiento de amor es un sentimiento propio de la persona. Es decir, puede que ese sentimiento se genere gracias a alguien, pero eso no lo hace igualmente responsable. El único responsable en este caso va a ser Marcel Proust de ese sentimiento de amor que él tiene frente o con respecto a Geneviève Strauss, que es un amor platónico, sí, pero es un sentimiento de amor que solamente él experimenta y solamente él es responsable. Podemos descartarla. B. Geneviève Strauss no es responsable del sentimiento de amor que vive Marcel Proust. Es posible, podemos decir que ella no es responsable de eso, por lo que decíamos anteriormente. Sin embargo, si tenemos un elemento dentro del texto en donde nos podemos llegar a saber que ella genera ciertas concesiones al autor, concesiones que, uno, generan que él caiga nuevamente ante Geneviève Strauss, y dos, que la noción del amor platónico se vaya al piso. Es decir, que sí podemos decir que ella tiene parte de responsabilidad. Claro, ella además de que genera ese sentimiento de amor platónico, es responsable en la medida en que genera ciertas concesiones, y lo decía en las partes superiores del documento. Podemos darnos cuenta que él nos dice, usted a veces nos regala 5 minutos, a veces eso es un gesto, y ese tipo de elementos generan esas concesiones y esa falta de indulgencia hacia el amor platónico, como nos lo muestra el autor. A. Geneviève Strauss ha hecho daño de modo intencional a Marcel Proust. Muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué daño intencional si es un amor platónico? Fíjense en esta parte que es clave. Cuando de repente usted realiza algún pequeño gesto que parece indicar una leve preferencia y uno vuelve a quedar atrapado. Es decir, que ella lo mira, ella le dice algo e inmediatamente Marcel Proust vuelve a quedar atrapado de ese amor. Y después de esta oración tenemos todo el reclamo y toda la crítica, pero usted no está lo bastante imbuida de esta verdad, y no creo que esté imbuida de ninguna verdad, que muchas concesiones deberían dársele al amor platónico. Como yo deseo obedecer sus preceptos que condenan el mal gusto, no entraré en detalles. Pero piénselo, se lo suplico, tengan alguna indulgencia hacia el ardiente amor platónico que usted despierta si todavía se digna a creer y a probarlo. Es decir, que ella sí está haciendo ese daño intencional. La última pregunta. La intención central del texto es ¿hacer una solicitud? No, en ningún momento le está haciendo alguna solicitud. B. Presentar un reclamo.
En la última parte del documento sí, efectivamente presenta el reclamo hacia ese amor platónico. Podría ser. C. Presentar una disculpa. No, en ningún momento está pidiendo disculpas. Y D. Hacer una crítica. Fíjense en la pregunta. La intención central del texto. Si bien es cierto al final hace un reclamo, ¿qué es lo que él hace durante todo el desarrollo del mismo? Una crítica. Una crítica que la podemos ver evidente en varios apartados. Fíjense en estos. Primero, tenemos acá esto. Pues bien, acá. Cree que cuando alguien se hace demasiado accesible deja que se va por sus encantos, y yo creo que es verdad, pero déjeme decirle que sucede en su caso. Ahí va a empezar a criticarla. Uno la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas. Después uno la consigue a solas un rato, y usted dispone esos 5 minutos, pero está pensando en otra cosa. No hay nada más que una crítica ahí. Pero eso, perdóname, pero eso no es todo. Si alguien le habla a usted de libros, usted lo encuentra pedante. Si alguien le habla de gente, a usted le parece indiscreto y curioso, es decir, que está generando una crítica a Geneviève Strauss. Podemos decir que la intención central va a ser la respuesta D.